Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros presentes. Vamos a empezar la exposición dentro del curso Integrador 1 de la Escuela de Industrial. Está bajo el docente, el ingeniero Guapaya Frías Luis Martín. Voy a pasar a la presentación de los integrantes de mi grupo, que es la alumna Ancana Chaico Milagros, Córdoba Guamaní Taira, Machado Araujo Piero, Manríquez Pada Vanessa y quien habla, Parreategui Estefany. Los temas a tratar dentro de esta exposición van a ser las normas APA sobre referencias bibliográficas, los modelos de referencias bibliográficas y citas, la relación entre los objetivos y los resultados obtenidos, y por último, los tipos de conclusiones y recomendaciones. Primero, vamos a empezar hablando de las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA son un conjunto de normas, como su mismo nombre lo dice, y directrices que se utilizan para la publicación de investigaciones académicas. ¿En qué año y por qué fueron creadas estas normas APA? Bueno, se propuso en el año 1929 por la Sociedad Americana de Psicólogos, que son un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios que buscaban establecer un conjunto de estándares con la finalidad de la ayuda de comprensión de lectura de algún escrito, ¿no? ¿Por qué citamos las fuentes bibliográficas? Porque son un elemento indispensable en la investigación, porque uno tiene que saber sustentar de dónde ha sacado la información de su investigación, ¿no? ¿De qué podemos usar estas normas y estas citas, no? Se puede citar o poner una referencia bibliográfica a un texto, a una tabla, a una figura, a alguna imagen o hasta alguna canción, todo lo que tenga un autor. ¿De qué elementos se ocupan estas normas? Bueno, se ocupan de la uniformidad en el manuscrito, de tablas, encabezados, citas de referencia, la redacción y la preparación del mismo manuscrito. Las normas APA ya tienen unos estándares ya punteados, que por ejemplo es el papel que tiene que ser tamaño carta, el tipo de letra que es Arial o Times New Roman, el tamaño que debe ser 12 puntos, un espaciado que debe estar en interlineado 2.0, sin espacio entre cada párrafo, un alineado izquierdo y sin justificar, unos márgenes de 2.5 en todo alrededor de la hoja, y una sangría de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Vamos a empezar hablando de las normas sobre las referencias bibliográficas. Primero lo que se va a decir es que se usan para indicar de dónde proviene la fuente que se utiliza de apoyo en el trabajo, con el fin de argumentar o sustentar los hechos mencionados dentro de ello, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo sobre una referencia bibliográfica de un libro. Primero se pone el apellido y la inicial del nombre del autor. Como podemos ver, su apellido Noguera, coma, la inicial de su nombre, punto. Después seguido del año de publicación, 1994, y el título del libro en cursiva. Después se ponen las páginas utilizadas, de donde has sacado la información y donde has citado lo que has puesto en tu investigación, la ciudad donde ha sido publicada, y la editorial también donde ha sido publicada este libro, ¿no? Así como hay referencias bibliográficas para este libro, como se ve en el ejemplo, también hay diferentes modelos de referencias bibliográficas, porque tenemos libros, libros electrónicos, artículos de publicaciones periodísticas, artículos publicados en Internet, tesis, documentos y reportes técnicos. Para estos diferentes tipos de documentos o artículos o libros, también siguen una manera de poner su referencia bibliográfica. No todas iguales. Por ejemplo, en los libros no ponemos, físicos hablo, no ponemos un link web, ¿no? Aunque también podría tener. Pero hay libros netamente electrónicos donde sí pones el recuperado de y sigue el link del libro donde está sacado. Luego hay artículos de publicaciones periodísticas que tienes que poner de qué revista es, el volumen de donde lo ha sacado, el número de revista y al final el país proveniente. O una tesis que va todo lo indicado, primero el apellido, su inicial, la fecha, el nombre de esa tesis, entre paréntesis va si es una tesis doctoral, de maestría, de bachiller, y la universidad donde se ha sido dictada la tesis, ¿no? Y el país. Luego, en documentos y reportes técnicos, también siguen la misma
la misma secuencia, solamente que al inicio va, no va por una persona, sino va por una institución, un ministerio o lo que sea, ¿no? Bueno, terminando con todos los modelos, doy pase a mi compañero para que siga la explicación de la exposición. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Estaremos continuando con la exposición. Ahora hablaremos sobre las citas. Una cita es una expresión parcial de ideas o afirmaciones dentro del texto, donde se coloca la referencia de su fuente u origen. Una cita es la extraer información de otro autor para colocarlo en tu propio texto, pero estarías colocando la fuente donde se trajo, porque si no se hizo eso, se estaría cometiendo plagio. Este es un ejemplo de una cita con menos de 40 palabras. En este caso se escribe inmerso en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Este es un ejemplo de una cita basada en el autor. Podemos visualizar que la primera parte es el texto de quién está citando y este coloca una referencia para dar inicio a la cita. Ahora, la cita iniciaría con el apellido del autor y el año de publicación que se coloca entre paréntesis. La cita inicia y finaliza con comillas. Dentro de la cita podemos visualizar que se estarían omitiendo algunas palabras, dado que quien está citando cree que no es tan relevante para su texto, ya que no le da el soporte que él quiere. Al omitir palabras se colocan los 3 puntos entre paréntesis. Eso significa que se están omitiendo palabras u oraciones en la cita. Finalizamos la cita, como comenté, entre comillas, y seguidamente se coloca en la página donde se extrajo dicha cita, que se coloca entre paréntesis, el número de página. Colocamos recién ahí el punto final y continuamos con el texto. Otro ejemplo son las citas con más de 40 palabras. En este caso se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Esto es una cita basada en el texto. Podemos visualizar que el texto está aparte, es un párrafo aparte de la cita. Y la cita no tiene comillas ni paréntesis. Y visualizamos que al final de la cita se coloca el punto y recién ahí podemos colocar los datos de la cita, que serían el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Todo esto se coloca entre paréntesis y se separan con comas. Finalizando la cita, podemos visualizar que en párrafo aparte el texto continúa. Ahora doy pie a mi compañera para que siga con la exposición. Buenas tardes, voy a continuar con la exposición. Bueno, en el caso que se desee utilizar una fuente que tenga de 3 a 5 autores, la cita que corresponde debe cumplir con las siguientes especificaciones. Cuando se nombra por primera vez la fuente, en la cita se debe mencionar a todos los autores y seguido el año de publicación. En el caso existiera omisión de palabras, lo que se lo representa entre paréntesis y colocando los puntos suspensivos. Cuando se nombra la fuente por segunda vez, en esta la cita que debe ir, se escribe el apellido de quien aparezca de primero en la orden de la autoría, seguido de las expresiones et al, cols y el año de publicación. Las ideas aportadas por múltiples autores. Para realizar las citas se tiene que colocar en orden alfabético los apellidos de los autores seguidos de punto y coma y al final se debe colocar el año de publicación. Bueno, cuando la cita se realiza de las ideas de un autor expresadas en otra obra, esta debe mencionarse de la siguiente manera. Primero, se nombra al autor de la fuente referencial, luego se menciona al autor de la fuente inicial y por último se coloca el año de publicación de la fuente inicial. En el caso de las citas con mayor o menor cantidad de palabras, esas cumplen con las siguientes especificaciones. Cuando la cita tenga menos de 40 palabras, se coloca el apellido del autor, seguido del año de publicación, y la cita debe ir entre comillas. En el caso de que existiera alguna omisión de palabras, estas se representan entre paréntesis y se colocan lo que es los puntos suspensivos. Al final de la cita se debe colocar la página de donde se extrajo la fuente. Cuando las citas tengan mayor de 40 palabras, estas deben ser mencionadas y al final se debe citar el apellido del autor seguido por el año de publicación y por último se debe colocar
la página del cual ha sido extraída. Todas estas deben ser separadas por punto y coma. La relación entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos. Los objetivos son propósitos o finalidades que se encargan de dar respuesta a la pregunta de investigación. Para plantear los objetivos se tienen que tener en cuenta ciertas especificaciones. La primera es que los objetivos nunca son preguntas, debido a que estas son respuestas de lo que se plantea en la pregunta de investigación. Los objetivos son específicos, medibles, operativos y alcanzables. Indican lo que harás, pero no cómo lo harás. Los objetivos son oraciones que siempre inician con un verbo infinitivo. Además, cuando el objetivo es muy complejo, conviene desglosarlo en objetivos específicos para tener facilidad y darles una respuesta. Siguiendo con la exposición, hablaré sobre los tipos de objetivos. Tenemos los objetivos generales. Estas determinan el alcance pretendido, es decir, se dimensiona la finalidad principal considerando que haya posibilidades reales para ejecutarlo. Son los propósitos más amplios. Ejemplo, ahorrar dinero para el próximo viaje. Si bien no te especifica y no te detalla cuáles son los pasos a seguir para ahorrar, mi objetivo general va a ser viajar. Luego tenemos los objetivos específicos. Estas te detallan las metas que deben alcanzarse para lograr el objetivo general, del cual se desprenden, guardando coherencia en los pasos a seguir. Estas son realizables, medibles a través de los indicadores. Tomando, por ejemplo, el ejercicio anterior. No gastar el 50% del pago quincenal durante un año. Este sería mi objetivo específico. Me detalla qué es lo que yo debo de hacer y qué pasos debería seguir para llegar a mi objetivo general, que es viajar. Luego tenemos los verbos infinitivos. Los verbos infinitivos son verbos no conjugados, que no te remiten a un determinado tiempo. Hablaremos de la relación entre los objetivos planteados y resultados obtenidos. Los resultados. La primera regla indica que la presentación de los resultados debe estar organizada según los objetivos planteados. La idea es que presentes tú los resultados organizados por objetivos. De tal forma se asegura de cumplirlos todos. Esa es la mejor forma de saber qué tanta información se dispone y si se ha obtenido respuestas para cada pregunta formulada. Uno se puede plantear infinitas preguntas y planteamientos de problemas X. Estas pueden quedar ahí, pero nunca puedes encontrar un resultado a ello si no tienes un objetivo al cual quieres llegar. Por ende, los resultados es la materialización de los objetivos. Un claro ejemplo podría ser, en mi empresa textil, mi línea de producción no llega al 100% de la eficiencia. Esa sería mi problemática. ¿Cómo respondería yo a mi problemática planteándome un objetivo? Mi objetivo sería identificar las variables que influyen en una línea de producción textil. Mi resultado tiene que ser la materialización del objetivo. Sería las variables que influyen en una línea de producción textil. Tipos de conclusiones. Tenemos 3 tipos de conclusiones. Según los resultados de la investigación, es cuando las conclusiones se desarrollan en base al logro de los objetivos planteados, exponiendo los resultados en la investigación. Aquí tenemos un ejemplo. Comentario de predicción es cuando se desarrolla una predicción a futuro sobre el tema o la problemática que has tratado. Aquí también podemos observar un ejemplo. Tipo de conclusión, según una reflexión o consejo, es cuando él o los autores tienen un mensaje central, reflexivo hacia sus receptores. Tipos de recomendaciones. Tenemos 3 tipos de recomendaciones. Según las recomendaciones del punto de vista metodológico, es cuando se deja abierta la posibilidad de estudios superiores del mismo nivel, con otros instrumentos o más avanzados sobre el tema tratado. Recomendaciones del punto de vista académico. Es cuando se da una invitación, ya sea a la universidad, facultad, compañeros, colegas, sobre la importancia de seguir trabajando este tema. Y las recomendaciones prácticas es una propuesta dada para corregir algunos aspectos, emprender mejoras o incluir nuevos elementos para solucionar la problemática abordada o el tema desarrollado. Continuando con la exposición, hablaremos de las normas APA sobre referencias bibliográficas.
Se deben considerar las siguientes indicaciones para realizar una correcta referencia bibliográfica. Se ordena de forma alfabéticamente por apellido del autor, o primera palabra en caso el autor sea un corporativo, una empresa, o por título de publicación si no tiene autor. La lista iniciará en una nueva página a doble espacio, y si la referencia ocupa más de una línea se continúa con una sangría. Las referencias con el mismo autor se ordenan por año de publicación, colocando en primer lugar la más antigua. Como comenté, debe tener un doble espaciado y debe estar alineado a la izquierda. La sangría que se utiliza en la francesa, que sería 1,4 centímetros o en su defecto entre 5 y 7 caracteres. También cabe resaltar que si colocas referencias donde tienes el mismo autor y mismo año de publicación, para diferenciarlas dentro del paréntesis del año de publicación, debes colocar sin espacios las letras minúsculas A, B, C y para diferenciarlas. Continuamos. Como ejemplo tomaremos nuestras propias referencias bibliográficas, donde se visualizan que se está ordenado alfabéticamente. Si, por ejemplo, la primera referencia ocupa más de una línea, entonces la segunda línea y las siguientes tendrán una sangría. Así como se visualiza, deben tener una sangría, no deben estar juntos. Debe ser alineado a la izquierda, no debe estar justificado y deben tener un espaciado de 2. Eso es todo, muchas gracias.